La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, establece el derecho a una educación. Y es así como la República Mexicana ha garantizado este derecho a los estudiantes. No obstante, esto no quiere decir que la educación mexicana no enfrente retos y mucho menos no esté emergida en problemáticas. Los problemas en la educación mexicana se atribuyen a un contexto social, es decir, es parte de los problemas sociales que radican en ella. Un problema social son situaciones que impiden y obstaculizan el desarrollo colectivo de la misma sociedad, un desarrollo que abarque una buena calidad de vida. Es por eso que deben de ser atendidos de manera emergente. Entendiendo ahora bien que en México se vive un problema en el sistema educativo, ¿cuáles son los retos a atender? La OCDE informó que los retos a atender es que en México se vive una mala calidad, una baja calidad en la educación. Es decir, el hecho de que un estudiante sea acreedor al derecho educativo, esto no te garantiza que el estudiante aprenda o adquiere o tome el conocimiento. Las pruebas PISA han demostrado lo contrario, no se han tenido los niveles de logro esperados en asignaturas como matemáticas o español. En México, aparte de una educación de baja calidad, se vive una educación insuficiente en las malas condiciones de la infraestructura que se ha invertido. Además, no se cuenta con los materiales apropiados o estos son escasos. La gestión de maestros, es decir, no se tiene el personal suficiente para ello. La OCDE informó que el promedio de un maestro en una aula es de 25 alumnos, no obstante, en México sobrepasa ese promedio. En México se vive una educación desigual para los grupos vulnerables, y a pesar de que se cree que el derecho a la educación es para todos, no todos tienen acceso a ella. Grupos vulnerables, como las comunidades en un contexto rural o los grupos originarios, son rezagados en el sistema educativo, es decir, son limitados a tener el derecho a una educación o acceder a la educación, debido a que los planes educativos no son adaptados a la lengua que ellos usan. Este factor ha sido uno de los ocasionantes en la pérdida del multilingüístico en México, según así lo ha informado la CNDH. Tras los antecedentes y el contexto tan deplorable que se vive en la educación mexicana, el gobierno federal dijo que los planes de gestión por ellos es que se está iniciando un sistema educativo de la mejora continua escolar. Asimismo, en zonas vulnerables, en aquellas rurales, se está previendo e invirtiendo en carencias de infraestructura alimentaria y en recursos de materiales para gestionarlas y así brindar una mejor educación. Asimismo, se apoyará a los estudiantes brindándoles becas. Actualmente, México se enfrenta a una pandemia mortal. Se habla del virus COVID-19. Este factor ha generado un rezago educativo, es decir, para evitar su propagación, se han tomado medidas y estas implican el aislamiento. El rezago escolar que generará se verá afectado en el desarrollo y en el conocimiento educativo de los propios estudiantes, y a pesar de que se han tomado medidas para que esto no suceda, hay que considerar que parte de la población a la que se le ha denominado vulnerable carece de los servicios básicos como la electricidad. Esto es un nuevo reto más que enfrenta la educación mexicana. Como individuo, como persona, como mexicana, tengo la obligación de tomar ese derecho y ejercerlo porque de ahí depende mi futuro, porque de ahí depende mi propia beneficencia.
Además, la educación abre puertas hacia el futuro, garantiza oportunidades. Por medio de la educación es que se llega a una resolución en los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana. Pero el buen desarrollo de la educación mexicana no solo depende del gobierno. El gobierno, es correcto, invertirá y verá por planes de estudios correctos que garanticen una buena educación. No obstante, la misma sociedad la hará valer, la ejercerá y la cumplimentará.